Realizaste la compra de un equipo o un aparato de telecomunicaciones y no puede ingresar al Perú porque te solicitan el certificado de homologación. En el video del día de hoy te voy a actualizar todo el proceso para que puedas solicitar este certificado a través de la BUCE. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Ya he compartido diversos videos con esta información en los cuales les vuelvo a reiterar mi primera recomendación y la más importante es que ustedes como usuarios no compren un producto que no se encuentra homologado, porque posiblemente pueden perder su dinero o pueden perder el producto que ustedes han adquirido. Ahora, para los usuarios, Magali, yo estoy interesada en importar un producto, no solo una unidad, sino estoy interesada en cierto producto y quiero traerlo y comercializarlo, pero como se conecta a Wi-Fi, requiere de un certificado de homologación. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a realizar? Vamos a ingresar a www.buce.go.p. Vamos a ingresar con nuestro RUC, con nuestra clave SOL, con los datos que nos están solicitando. Una vez que nosotros hemos colocado toda esa información, se va a abrir esta pantalla, nos vamos a ir a solicitudes, nueva solicitud, y se va a abrir esta ventana donde van a estar todas las entidades competentes. En este caso, el sistema nos va mostrando al MTC, que es el encargado de emitir todo lo que son los certificados de homologación para celulares o equipos que se conectan con Wi-Fi. Me voy al MTC, me voy a este primer formato, sí, que es homologación de equipos y aparatos telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico, y me voy, doy clic a iniciar solicitud. Voy a ir llenando paso a paso. Recuerden que les estoy mostrando este proceso desde una cuenta o a través del abuso de una cuenta de empresa, no de una persona natural. Simplemente le doy clic en guardar el formato. En detalle, me van a pedir qué tipo de trámite, sistema de homologación, me van a preguntar todos los datos referente a la empresa. Voy a ir llenando todos esos datos, recordando que nuestra empresa tiene el registro de casa comercializadora. Nos van a pedir el número de solicitud y aquí un número telefónico, que simplemente lo que ustedes pueden poner es un número. Para ese ejemplo voy a poner cualquier número, le doy clic en guardar y ya está. Ahora, nos vamos a la opción de productos y aquí es una parte fundamental si quieres que este proceso de homologación sea exitoso. Donde dice nuevo producto, nosotros tenemos que ser muy cautelosos respecto a la información que nosotros vamos a ir colocando. Me preguntan función del principal del producto, si es un equipo celular, es una terminal móvil, ¿correcto? La marca debe estar correctamente escrita, el modelo tiene que estar correctamente escrito. De tener FCC ID, no requerimos de presentar todo lo que es un manual técnico. Así que si no sabes todavía cómo hallar el FCC ID, te voy a dejar el enlace donde les muestro cómo hallar este código FCC ID, cuál es el uso, aplicación, el nombre del fabricante también es algo muy importante, escribirlo de manera correcta. La dirección del fabricante, el país y todo lo otro relacionado. Una vez que nosotros hemos guardado esta información, recuerden que esto es lo primero que va a ver el especialista y que tiene que coincidir con toda la información que cada uno de nosotros estamos enviando. Así que les detallo que tiene que ser muy importante que escribas esto de manera correcta. Entonces, simplemente has terminado de rellenar esta información, le damos clic en cerrar. En los datos adjuntos, debemos recordar nuevamente que si no tiene el FCC ID, ¿qué debemos enviarles? Debemos enviar el manual técnico con las especificaciones técnicas del equipo. Magali, no sé qué tipo de información es la que me están solicitando. Dentro del sistema de la BUCE te van mostrando todo lo que es un formato con las especificaciones técnicas que debes enviar del producto. Entonces, si no tiene FCC ID, vas enviando toda la información concerniente, recordando que este manual técnico debe tener el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, marca, modelo. Todo, miren, aquí está detallado muy claro todo lo que debe tener este manual técnico. Además de ello, si estamos intentando homologar todo lo que es un equipo celular, debe enviarse todo lo que es este formato Cell Broadcast y el número TAC. Ahora, ¿qué es el número TAC? Es un código, aquí se los voy a mostrar, es un código de 8 dígitos,
que tiene el equipo que nos va a servir para identificarlo. Ahora, ¿cuál es uno de los principales problemas? Es que muchas veces no pueden conseguir el número TAC o las empresas no se los van a enviar directamente, por lo cual ustedes como usuarios pueden solicitarle a la empresa de transporte, que puede ser Serpost o cualquiera de los couriers, un previo donde pueden ir a ver el equipo y sacar el número TAC. Pero lo ideal sería que ustedes cuenten con la carta TAC que te emite la GSM, la asociación de la GSM. Después de eso, ¿cuál es el otro requisito que te van a solicitar en el MTC? Es que envíes toda una carta firmada por el fabricante donde detalles que el equipo celular cuenta con el sistema Cell Broadcast. Así que esos son todos los requisitos que tienes que enviar. Y a veces me preguntan, Magali, ¿por qué me piden esta documentación si no la puedo conseguir? Lamentablemente son los requisitos que te están solicitando todo lo que es el MTC para que puedan homologar. Vale, ¿qué falta si no puedo presentar esto u otro? Simplemente te van a rechazar el proceso, te lo van a rechazar. Entonces, por las puras vas a intentar hacer el proceso porque si no tienes cada uno de estos elementos que te acabo de mostrar, el proceso va a ser rechazado. Ahora, una vez, Magali, logré conseguir toda la información, simplemente vas a transmitir todo lo que es esta solicitud y te va a llegar un documento de pago y se va a empezar a procesar todo lo que es el tema de la solicitud de homologación. Ahora, ¿cuánto tiempo demora la solicitud de homologación? Quiero mostrarles en este momento esto de aquí. Voy a ir hasta la parte inferior, voy a mostrar más productos. Aquí les puedo mostrar que tengo expedientes que tienen 54 días hábiles, 61 días hábiles a la espera de la emisión del certificado de homologación. ¿Por qué? Porque en este momento la cantidad de expedientes ingresados a través de la BUCE son bastantes y no están contando con personal. Pero déjenme decirles algo, si ustedes realizan e ingresan la documentación de manera correcta y tal cual te lo está solicitando el MTC, vamos a poder conseguir esto, como ustedes pueden ver, aprobaciones de sus expedientes en solo 3 días, en 4 días, en 5 días. Pero es necesario que ustedes ingresen la información tal cual se le está solicitando el MTC. Así que espero que este video les sirva de ayuda respecto a toda la documentación y actualizaciones para realizar el certificado o solicitar el certificado de homologación de sus equipos. Ahora, tal vez ustedes pensarán, Magali, seguro te lo han aprobado tan rápido porque conoces a alguien dentro. No, por eso les estoy mostrando a través del video que tengo solicitudes que han sido aprobadas en 3 días porque se ha presentado absolutamente toda la información que me están solicitando de manera correcta y tal cual me la solicita el MTC versus esos expedientes que ya tengo, pueden ver a la espera ya un poco no, más de 2 meses esperando. Así que les reitero, y este video es para ayudarlos a que realicen este proceso de una manera mucho más rápida y óptima. Gracias.